Un 20 de agosto, un día como hoy, nacían dos grandes músicos vinculados estrechamente con el metal, a pesar de que el primero para mí no es heavy metal, pero es y será una voz fundamental en la historia del rock, llamado The Golden God, el Dios Dorado, una de las voces más virtuosas. Yo particularmente soy afecto a las voces más rotas, más podridas, pero jamás voy a dejar de reconocer que el señor Robert Anthony Plant es una de las grandísimas voces icónicas. Estas fotos así son clásicos. La voz inconfundible de Led Zeppelin nacía un 20 de agosto de 1948 y cuando Robert Plant estaba cumpliendo 18 años nacía este grandísimo guitarrista de una banda que me encanta, que acá tengo la remera obviamente. No traje los discos porque no los encontré, pero siempre hay una Madhouse ahí para salvar las papas. Y bueno, y siempre recomendar y querer a la Madhouse, obviamente, el señor Dimebag Darrell Lance Abbott, tal su nombre, que nació en Grand Prairie, algo así como la gran pradera, porque estaba la familia Ingalls, creo que se llamaba algo así como la gran pradera, nació en Texas y junto a su hermano Vinnie Paul, que descansen en la gloria, ambos fueron los responsables de Pantera. Acá, bueno, cuando Pantera estaba presentando Reinventing the Steel, disco del año 2000, pero bueno, en 1948, un año en donde nacieron grandes músicos, además de mi viejo, que también es un gran músico, Héctor, a quien le mando un beso, que en septiembre cumple años, nació, bueno, decía Robert Plant, Alice Cooper o Vincent Fournier, nació Johnny Ramón, nació Steven Talarico, más conocido como Steven Tyler, el gran Ozzy Osbourne. Hay muchos grandes músicos influyentes, fíjense que nombré un puñadito nomás, y qué puñadito, Fundamentales. En el 47 nació David Bowie, Iggy Pop, entre otros. 47-48, un año muy importante para la historia del rock. Bueno, en West Bromwich nació Robert Plant, que, bueno, ¿qué más se puede decir de Robert Plant que no se haya dicho? Voz majestuosa, una de las voces, como decía, icónicas, más celebradas, con justísima razón, obvio, del rock, responsable de clásicos junto a sus compañeros Page, John Paul Jones y el gran John Bonham, Led Zeppelin, banda que fue influencia de lo que luego se convertiría en el heavy metal y también el punk, porque he escuchado varios músicos, se me viene a la cabeza, no sé, Piltrafa, Herman de Mal Momento, acá en la Argentina, que escuchaban mucho Led Zeppelin, Purple, Sabbath, hasta que apareció el punk y le cambió absolutamente la vida. En el caso de Robert Plant, no iba a ser el cantante original de Led Zeppelin, eso es lo más loco, porque Jimmy Page, y acá voy a aprovechar para recomendar un libro, Losers, que es un libro, historia de famosos perdedores del rock. Había una banda muy buena, Hermosos Perdedores, y también estaba, creo que un tema de Luca, era Hermosos Perdedores y la cabeza no me está carburando mal. Este libro de Maximiliano Potter, muy recomendable. Músicos que pudieron estar en una banda y por diferentes razones de la vida no estuvieron. Por ejemplo, Henry Padovani, que fue uno de los fundadores de The Police, junto a Stuart Copeland y Gordon Sumner, más conocido como Sting. Y otros músicos que, que estuvieron ahí. Pete Best de los Beatles, que estuvo en toda la preencarnación, diríamos, o la encarnación previa de los Beatles, pero cuando van a grabar el primer trabajo es sustituido por Ringo Starr. Y acá está Terry Reid, que acá el autor lo llama Mr. Bad Luck, el señor mala suerte. En una entrevista decía: sí, soy una leyenda, Terry Reid. Soy una leyenda en mi propio patio, pero es un patio grande. Y bueno, acá viene justamente la historia que lo involucra.
Jimmy Page pensó en Terry Reid como el cantante original de ese proyecto que iba a ser Led Zeppelin. De hecho, Aretha Franklin en 1968 había dicho: solo pasan 3 cosas en Inglaterra: The Rolling Stones, The Beatles y Terry Reid. Vaya si era importante. Sin embargo, Terry Reid no acepta, no es que lo rechaza, pero está involucrado en un disco solista. Y ahí aparece Robert Plant. Dice, bueno, cuenta acá este libro que lo vuelvo a recomendar, por favor, véanlo. Reid recordaba a un joven cantante de frondosa cabellera de rulos y a un baterista maquinal que integraban un grupo llamado Band of Joy, la banda de la alegría, que había sido telonero en alguno de sus conciertos. Los vio en vivo y todo tuvo sentido para él. Al otro día llamó por teléfono a Page y, según le contó al periodista Peter Doggett en una entrevista para Record Collector de 1992, le dijo: encontré a tu cantante. ¿Y qué pinta tiene?, dice Jimmy. ¿Qué querés decir con eso? Parece un dios griego, te hablo de cómo canta y el baterista es genial. Bueno, de inmediato los presentó en persona. Ese dios griego era Robert Plant y aquel baterista genial era John Bonham. Lo que son por ahí, tiene esas cosas la vida, obviamente. Debe haber pasado en 1000 bandas. Por ejemplo, el cantante original de los Pistols iba a ser Sid Vicious, porque ese era el John con el que había hablado Vivienne Westwood, pero apareció primero John Lydon y ahí se confunde, o bueno, hubo una serie de confusiones y Malcolm McLaren termina llamando a John Lydon. Gracias a Dios o a quien sea que fue John Lydon el cantante de los Pistols. Bueno, Terry Reid también no se arrepentía. Algunos quedan obviamente con angustia, a decir la pucha madre, pero pude haber sido el cantante de Led Zeppelin. Y bueno, y decía Terry Reid: soy el tipo que juntó a la banda de rock más grande del mundo y estoy orgulloso. Cuando haces algo bueno, siempre hay gente que intentará ver lo negativo. A mí no me preocupa, yo nunca obtuve un centavo de esto, pero ¿debería amargarme? No, estoy orgulloso. Bueno, este señor Terry Reid es el responsable que el dios griego, como lo llamó, como él mismo lo llamó, fuera el cantante, el señor Robert Plant, que, bueno, acá tengo el Zeppelin 2, gran disco. Bueno, son muchas las canciones de Zeppelin. A mí me gusta mucho lo más rockero, Communication Breakdown, y me gusta mucho Rock and Roll. Yo sé que me van a decir, no, pero no es tal vez la faceta más técnica, más virtuosa. A mí me gusta más el rock no tan virtuoso. Yo parto de esa base, obviamente es muy personal, por eso me gustan esas canciones que por ahí tienen un costado más salvaje que otras canciones que son espectaculares, como Stairway to Heaven, All of My Life, que es un temazo también, pero me gustan más estas canciones. Giant Maker también es un tema que me gusta mucho. Hay una versión de un cantante, creo que jamaiquino, que era, bueno, ya me voy a acordar, lo tengo al tipo, pero Andrew Donald se llama, no es muy conocido, pero estaba interesante. Y bueno, cuando Robert Plant estaba ahí a 2-3 años de formar Zeppelin o de formar parte de Led Zeppelin, cuando estaba cumpliendo 18 años, decía, nacía en Grand Prairie, en la Gran Pradera, en Texas, este señor Darrell Lance Abbott, más conocido como Dimebag Darrell, guitarrista icónico de Pantera, que marcó a fuego también la historia del metal a partir de los 90 con Pantera, Vulgar Display of Power y Cowboys from Hell antes. Son 2 discos cruciales y que esa forma de tocar la guitarra, esos riffs, le dieron otro color. Bueno, esos 90 en la cual Metallica se termina de consagrar como una super banda, pero aparece Pantera, Sepultura, Testament. Yo me acuerdo mucho de Prong, la banda de Tommy Victor, que era muy, muy, muy buena. Fear Factory, pero Pantera marcó un rumbo absolutamente pesado, denso y muy importante. Y este señor, Dimebag Darrell, fue importantísimo. Nacido un 20 de agosto de 1966, como decía, junto a su hermano Vinnie Paul formaron Pantera con otro cantante.
pero cuando entra Phil Anselmo cambió todo, afortunadamente. Pasaron del glam metal, soft metal, todo ese metal livianito, Poison, Motley Crue. A mí antes me gustaba, ahora debo decir que me aburre. Cambiaron absolutamente el eje y bueno, se convirtieron en el Pantera que todos conocemos y que nos voló la cabeza absolutamente a todos. Bueno, cuando se disuelve a principios de los 2000, 2001, 2002 la banda, él formó Damage Plan y bueno, un loco, un asesino, que era un ex marín, dicen que el tipo estaba totalmente, obviamente, estaba mal de la cabeza, como dirían los peyotes asesinos, y lo hacía responsable a Dimebag de haber separado Pantera. Bueno, ese sujeto, no voy a decir improperios, bueno, entró a un show y disparó a mansalva, lo asesinó un 8 de diciembre de 2004, que fue terrible. Yo me acuerdo que estaba en Rock and Pop acá en la ciudad de Santa Fe, en pleno show fue eso, y bueno, lamentablemente tenía 38 años, era recontra joven. Bueno, van a ser 21 años que fue asesinado, pero bueno, Dimebag dejó una huella tremenda en el rock, y esa forma, ese look, y esa forma de tocar, para aquellos que les gustan las lecturas, yo siempre recomiendo este libro, La historia del heavy metal, de Andrew O'Neill. Hay algo de Zeppelin, pero fundamentalmente van a encontrar mucho de Pantera. También acá debo hacer mi aclaración y alguno me va a querer linchar. A mí me gusta más Pantera que Led Zeppelin, aclaro. Me gusta más Pantera, es más de mi estilo, del estilo que a mí me gusta. Pero obvio, Led Zeppelin fue influencia de Pantera. Fue influencia, creo que, de casi todas las bandas que se precien de ser pesadas, metaleras o como quieran. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Led Zeppelin? ¿Cuál es tu canción favorita de Pantera? De Zeppelin ya lo dije. De Pantera me gusta mucho 5 Minutes Alone, 5 Minutes Alone y Walk. Walk es un temazo que te machaca la cabeza. Bueno, tremendo. Me gustaría que vos también comentes cuál es tu canción favorita de Zeppelin, cuál es tu canción favorita de Pantera. Bueno, hay una coincidencia entre ambos cumpleañeros, además de la diferencia de 18 años que había. Podría haber sido un padre joven, Robert Plant, de Dimebag Darrell. Pero bueno, comentario, me gusta, suscripción, todo se agradece infinitamente. Pero ¿sabías que, y acá lo voy a mostrar al dios griego, a The Golden God, ¿sabías que un 20 de agosto de 1948 en West Bromwich, UK, Reino Unido, nacía el gran Robert Plant, y 18 años después nacía en Texas este señor, el gran Dimebag Darrell de Pantera? ¿Lo sabías?